Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás escuchando este mensaje. Muchísimas gracias por poder compartir juntos este tiempo. Espero que tengas tu Biblia, una libreta y estudiemos y aprendamos juntos el día de hoy. El tema es básico, es simple, pero es un tema que nos pega y nos concierne a todos. Cómo enfrentar las crisis, cómo enfrentar la adversidad y cómo tener fe en medio del dolor. No es una pregunta fácil de responder. Hace algunos años, en la etapa de la pandemia, cuando todo el mundo tenía miedo, estaba preocupado por su salud, por la salud de su familia, yo buscaba una palabra que me diera paz en medio de todo ese dolor y en medio de esa incertidumbre. Y Dios me llevó a Segunda de Reyes, capítulo 7. Tal vez tú la conozcas porque es el famoso sitio a Samaria. Te pongo el contexto. Samaria está sitiada, ya ha pasado mucho tiempo, hay escasez de comida, hay crisis humanitaria, hay problemas ya de que se quieren comer unos a otros, hay mucha desolación y se siente, por lo que se ve en los primeros 3 versículos, que la gente ha perdido la esperanza. ¿Cómo reaccionamos y por qué Dios permite que enfrentemos crisis? Bueno, primero tenemos que entender que hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis económica, crisis de salud, crisis familiar, hasta una crisis existencial. Y si tú te pones a reflexionar, ¿cuántas veces has entrado en situaciones críticas? Y lo importante de una crisis no es decir, Dios, ¿por qué permites que pase esta crisis? ¿Por qué me permites que pase por esa dificultad? Sino la pregunta tendría que ser, Dios, ¿qué quieres que aprenda en medio de esta crisis? A lo mejor tú me estás viendo desde alguna cama de hospital, a lo mejor tu pronóstico es que estás desahuciada, desahuciado, y piensas que ya no hay forma de seguir adelante. La muerte es una etapa porque tú y yo tenemos una promesa de vida eterna. Jesús venció a la muerte. Y claro que hay dolor cuando perdemos a alguien. Claro que hay dolor cuando pasamos por una crisis familiar porque nos preocupa qué va a pasar con nuestra casa. Claro que hay dolor cuando enfrentamos una crisis económica porque lo primero que nos preocupa es de qué vamos a vivir o cómo vamos a comer. El dolor en nuestra vida será inevitable. Pero el cómo reaccionemos en medio de las crisis es algo fundamental. Generalmente, cuando estamos enfrentando una situación complicada, una situación crítica, muchas veces tendemos a recordar todas nuestras malas decisiones y lo primero que viene a nuestra vida es la culpa, ¿ok? Y esa culpa nos hace recordar nuestro pasado, pero no un pasado bueno, sino todo lo malo que hemos hecho. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 7, y vamos a ver del versículo 3 al 4. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos, comentando entre sí, ¿qué hacemos sentados aquí esperando la muerte? Si nos decidimos entrar a la ciudad, moriremos. Moriremos de hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí, moriremos también. Vamos pues a entrar al campamento sirio. Si nos dejan vivos, viviremos, y si nos matan, moriremos. No le encuentro falla a su lógica. Si vivimos, vivimos, si morimos, morimos, pero no podemos seguir así. Y lo que más me emociona es que generalmente cuando hablamos de lepra en la Biblia, hablamos de pecado, ¿ok? Hablamos de personas que han pecado y que han caído la lepra sobre su vida. Es decir, gente pecadora que enfrenta una situación complicada. Pero quiero que recuerdes esta frase porque es la frase que me marcó en ese tiempo de pandemia. Si vivimos, vivimos, si morimos, morimos. Pero no tenemos nada que perder. Es decir, todo por ganar. Y es a donde te quiero llevar el día de hoy. Unas crisis nos va a enseñar ese principio. No tenemos nada que perder porque ya todo está perdido. Y muchas veces dentro de lo que está perdido realmente tiene que morir para que crezcamos de una manera nueva y diferente. En Proverbios 16, versículo 27 al 30,
nos dice que el malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego y el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a sus amigos y los lleva por camino de maldad. Quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti o algo malo ha cometido. Si te pones a analizar literalmente, esto sería las causas de la lepra, del pecado común y en general. Y nos menciona 4 leprosos. Al primer leproso lo podríamos llamar la maldad que tenemos dentro, ¿ok? En Job capítulo 14 del versículo 34 al 35 dice: pues los que viven sin Dios son estériles. Sus casas enriquecidas mediante el soborno se quemarán. Conciben desgracia y dan a luz maldad. Su vientre produce engaño. Todo ser humano nace con maldad. La maldad es inevitable en nuestra vida porque es producto del pecado. Pero hay una diferencia y esto es algo hermoso. Los que viven sin Dios son estériles. Por mucho dinero que tengan mediante haberlo adquirido mediante soborno, mediante cosas truculentas, se quemará. Y su vientre va a producir engaño. Tú y yo ya no somos parte de ese rebaño, ¿ok? Somos parte del rebaño de Dios. Nuestros pecados nos han sido perdonados. Sin embargo, el segundo leproso, por ejemplo, puede ser el chismoso. El que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en lugar de hablar con Dios, siempre va a traer chisme a la vida de los demás. Y en Proverbios 16, versículo 27 al 28 nos dice: los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. ¿Ok? Llevamos 2 leprosos. El tercero sería el violento mal encausado. Generalmente cuando hay una crisis hay violencia en el corazón. Te quieres desquitar con alguien, estás enojados con todos, etc, etc. Y sin embargo, en Proverbios capítulo 3, del versículo 30 al 31, dice: no busques peleas sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. Y por último, el más interesante de todos, el hipócrita. Sí, el cuarto leproso es el hipócrita. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Es la típica persona que va a la iglesia, pero no cambia. Va creyendo que realmente tiene una relación con Dios, pero no hay fruto en su vida. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Disculpen ustedes la gripa, pero vamos a entender este principio. La crisis va a revelar lo que hay en el corazón, ¿verdad? En capítulo 7 de Segunda de Reyes nos pone a 4 leprosos. 4 personas que ya la gente repudiaba, que fueron víctima de las consecuencias de sus malas decisiones y que por eso tienen lepra. Y me encanta porque antes de capítulo 7, en el capítulo 5 vemos a Giezi. Giezi es el criado de Eliseo y es famoso porque él vende el evangelio. Muchas veces los predicadores lo pueden tomar desde esa perspectiva, ¿ok? Naamán sana de su lepra. Eliseo le dice: no es nada, no te voy a cobrar nada. Y Giezi intenta aprovecharse de la situación y le pide a Naamán dinero, lo entierra porque ni siquiera lo ocupa. Dios le revela a Eliseo que Giezi hizo mal y le cae la lepra. Entonces siempre me ha gustado relacionar a Giezi con el último leproso, el hipócrita, ¿vale? El que en algún momento tuvo una relación con Dios, pero simplemente no pudo seguir su relación con Dios. ¿Por qué? Por diferentes razones. Generalmente una crisis o te aleja de Dios o te acerca a Dios. Y es tu decisión, porque nadie más puede influir. Sin embargo, lo hermoso de todo esto es que como a Giezi se nos da la oportunidad que si hemos caído, que si en medio del dolor la crisis nos hizo caer y creemos que ya no tenemos esperanza, Dios siempre nos va a dar una oportunidad para salir de esa condición. Eso es la gracia. Y la gracia es algo que tú y yo podemos acercarnos sin merecerlo al Padre, pedir perdón, dejar que Dios sane nuestros pecados, que Jesús limpie por completo nuestros errores
y que el Espíritu Santo a partir de esta nueva oportunidad nos dé una dirección correcta. Entonces aquí viene lo bonito. ¿Para qué es una crisis entonces? Pregúntome yo. Primero, para entender que una profundidad de la crisis va a revelar lo que hay en el corazón. Segundo, y lo más importante, es porque nos va a enseñar a tener fe. Y es una fe que se atreve a creer en lo imposible, ¿ok? Esa fe nos va a llevar a una acción que va a impulsar una transformación. Aquí está nuestro libre albedrío y nuestra decisión. Si tenemos fe y creemos y accionamos, ¿qué tipo de transformación necesitas tener? Dependerá de ti. Porque muchas veces cuando accionamos y se revela lo que hay en el corazón, solamente tomamos malas decisiones en medio de la crisis. Sin embargo, si actuamos en fe y tenemos esperanza, lo que va a accionar es una fe inquebrantable y una toma de decisiones basadas no en nuestro propio entendimiento, sino en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso, tarde o temprano, siempre tendrá una recompensa. Entonces me gustaría mucho que aprendiéramos junto esto. ¿Cómo enfrento la crisis? Con fe. Número 1, con fe. Una fe inquebrantable. Que pase lo que pase y que viva lo que viva, yo tengo un Dios que es soberano y al final Dios siempre hará lo mejor para mí. Si vivo, vivo, si muero, muero, pero no tengo nada que perder. Estos leprosos dicen que nos vamos a quedar aquí, hay que accionar y vamos a ver qué pasa. Número 2, toda crisis puede revertirse. Proverbios 28, versículo 1 dice que los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Bajo este término, si yo entiendo que toda crisis puede revertirse, lo que yo necesito es valentía. Y vendrá la pregunta del día. Alex, he sido muy valiente y sin embargo la situación no cambia. La valentía no tiene nada que ver con los cambios, porque la valentía es una actitud interna. Y la valentía no tiene nada que ver con la recompensa. La valentía es una condición del corazón que te obliga a seguir adelante a pesar de los problemas. Algunos la llamarían como resiliencia, otros la llamarían como locura. Pero bendita locura que te hace caminar en medio del dolor. Bendita locura que te hace caminar en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la soledad. Y aún así decir, tengo un Dios grande que me sacará adelante. Lo tercero que tenemos que entender es que en medio de la crisis, lo que Dios nos va a enseñar es a cambiar la perspectiva de cómo vemos el mundo, de cómo vemos las situaciones, porque eso es lo hermoso de una crisis. Una crisis no nos deja igual. Una crisis nos obliga a ver la perspectiva de Dios y no la nuestra. Ahora, yo entiendo. A lo mejor tú y yo podemos caer en el victimismo barato, en el autosabotaje de decir, no, ¿por qué? Si yo soy tan buena persona, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por esto? O el clásico, Dios, me faltan cosas por hacer, no permitas que me vaya. ¡Wow! Esto nos enseña a cambiar la perspectiva de nuestra vida. Tenemos una situación muy complicada de vida, de enfermedad. Cuando decimos que nos faltan cosas por hacer, es porque realmente nunca aprendimos a vivir. Gástate tu vida en Dios. No importa la edad que tengas. Y si tú y yo nos gastamos nuestra vida en Dios, entenderemos que no nos faltó nada. Que no nos faltó nada por hacer. Que tuvimos el tiempo necesario en nuestra vida. Eso cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Pero a lo mejor tú y yo somos como el rey Ezequías. Y Dios dice, no, si te hace falta cosas por hacer, te daré un tiempo extra en tu vida. ¿Cómo te vas a gastar entonces tu vida de aquí en adelante? ¿Basado en tus emociones negativas, en tus conflictos personales, siguiendo peleando con tu familia? ¿O realmente vas a tener cambios radicales? Entonces la situación es simple. Cambia tu perspectiva de ver las cosas. Proverbios 16, versículo 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
Y eso me lleva a algo hermoso, simple y sencillo. Tenemos que mantener la fe y la esperanza en Dios, no importa lo que estemos viviendo. Yo tengo que poner todos mis planes en Dios. No van a salir como yo quiero, van a salir como Dios quiere. Cuando tú y yo recordamos que somos hijos de un Dios amoroso y compasivo, que siempre está a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, entonces nos enseña que mantener nuestra fe y confianza es algo que sale de manera innata. Jeremías 29:11, te lo deberías de saber ya. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Crees que Dios te va a dejar solo en medio de tu crisis? Tenemos que entender esto. Si camino con fe y esperanza, entonces tengo que aceptar la realidad y buscar soluciones. Llámese la crisis que sea. Volvernos mujeres y hombres prácticos. En Santiago capítulo 1, versículo 22, nos exhorta a no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. De la misma manera, en tiempos de crisis, no basta con orar y esperar pasivamente, ¿verdad? También tenemos que actuar con determinación y, como te dije al principio, con valentía. Ahora bien, número 4. Es lo más difícil. ¿Cuál es la enseñanza de estos leprosos? ¿Por qué Dios los permitió y los bendijo cuando fueron al campo de los sirios? ¿Por qué les permitió y Dios los acompañó para confundir a los enemigos sirios y que huyeran? Y les permitió tomar de todas las riquezas que tenían los sirios. Porque Dios quería enseñarle a los leprosos algo hermoso en medio de la crisis. Y creo que es lo mismo que nos quiere enseñar a ti y a mí. Tenemos que atrever a perdonarnos nuestras malas decisiones. Jesús ya las perdonó. El Padre ya las perdonó. ¿Por qué a ti y a mí nos cuesta tanto trabajo perdonar nuestras malas decisiones? No puedes vivir con ellas. Te va a hacer daño. Mateo capítulo 8, versículo 2 al 3 nos enseña otro leproso. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Querida familia en Cristo, ¿no crees que Dios ya te sanó? ¿No crees que Dios ya te limpió de la lepra? Jesús ya perdonó tus errores. Es tiempo de que los perdones tú y de que puedas vivir en paz. Quiero que entiendas esto. La intervención divina cambia tu destino. Y tarde o temprano, cuando Dios cambia ese destino, entonces llega la recompensa de la fe por la acción que tuviste. Lo puedes ver en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 17 al 20. Si quieres, acompáñame y vamos a buscarlo juntos. Si ya lo tienes, lee conmigo. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sentado como brazo de él. Él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Hubo un hombre que durante el sitio a Samaria se burló de lo que Dios quería hacer. No le creyó a Elías. Ese es el príncipe que cae, ¿ok? Ese es el príncipe que en medio de la crisis no supo caminar en fe, sino se burló del proceso. Sin embargo, a los que nadie daba un centavo por ellos, los rechazados, los menospreciados, los pecadores, los más malos de todos los malos, tuvieron una recompensa. Ahí mismo, en Segunda de Reyes, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey.
Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Después de la crisis, los leprosos decidieron no quedarse con el botín, sino compartirlo y bendecir a todo Samaria. Hay una diferencia entre el príncipe incrédulo y los menospreciados. Cuando alguien ha perdido todo y ya no tiene nada que perder, cuando Dios le bendice, comparte, porque sabe lo que es la escasez, sabe lo que es el dolor y las dificultades. Alguien que cree que todo el tiempo le ha ido bien por sus propias fuerzas, por su orgullo, porque es súper chipiriguau y el pipiris nice, aguas, porque la caída será muy grande. La historia de los 4 leprosos nos enseña que la fe en Dios puede transformar las situaciones más difíciles cuando nos atrevemos a creer en sus promesas, incluso en medio de la adversidad. Siempre Dios va a obrar de maneras extraordinarias, abriendo puertas donde antes solo había muros. No importa cuán profunda sea la crisis que enfrentamos, la fe que se traduce en acción cambia nuestra circunstancia, acaba con nuestra crisis y nos enseña la recompensa celestial. ¿Cómo lo sé? Ahí mismo en Segunda de Reyes, pero en el capítulo 8 volvemos a ver a Giezi. Quiero que recuerdes que dentro de las leyes judías, un leproso no se podía acercar a nadie. Y Giezi regresa a la corte del rey. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero dice en el versículo 4 al 5, cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle: cuéntame alguna de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarles al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mira, mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. Vemos primero a Giezi con lepra. Podemos creer que Giezi era uno de los 4 leprosos. Y después de eso, ¿Dios le quitó la lepra y lo hizo estar cerca del rey nuevamente? No lo sabemos. Pero me gustaría creer que puede ser una opción, porque nos daría un gran mensaje. Haya pasado lo que haya pasado contigo, el cómo hayas enfrentado la dificultad, las situaciones intensas y complicadas, siempre hay una oportunidad de redención. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces nos volvemos personas con gratitud. Porque la gratitud no solo nos ayuda a mantener una humildad en una perspectiva en medio de las dificultades, sino que también nos impulsa a ser solidarios con los demás. Por eso ves que Giezi dice: mira, y por cierto, aquí está la viuda. Tenemos que enfrentar las crisis con fe, con determinación, con gratitud, con solidaridad. Caminar en fe, creyendo lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Confiar en su poder y en su amor inagotable por tu vida. Y entonces, no importa la crisis que estés enfrentando, sabes que tu Dios es tan grande que esa crisis cambiará tu vida para bien, no para mal. Muchísimas gracias, querida familia en Cristo, por pasar este tiempo. ¿Te parece si oramos? Querido Dios, hoy quiero poner en tus manos nuestras vidas y hacer un compromiso contigo de tener la actitud de los leprosos. Si vivimos, vivimos, si morimos, morimos, pero tú sigues siendo nuestro Dios. No importa qué tipo de crisis estemos enfrentando, tú conoces cada una de ellas. Así que te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos ayudes a sacar la valentía que hay dentro de nosotros, la fe y caminar con esperanza, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la escasez, sabiendo que después de esta crisis vendrá algo hermoso en nuestras vidas. Confiamos y caminamos en fe, creyendo firmemente que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo nos sostiene con su mano diestra y poderosa. En el nombre de Jesús,
Amén. Muchísimas gracias, querida familia en Cristo, por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te sostenga, que Dios te provea en todo. Y recuerda, no hay nada roto que no pueda ser restaurado, nada perdido que no pueda ser encontrado. Pero siempre es necesario caminar en fe, agarrados de la mano de Dios. Que tengan lindo domingo, que Dios los bendiga y nos vemos y nos escuchamos cuando lo tengamos que hacer. Chao, chao familia.